Continuamos, estimados hermanos, revisando ahora la tercera parte de lo que es las partes de 7 que establece el evangelista Mateo en su evangelio. En esta tercera parte veremos las parábolas del reino. La parábola, estimados hermanos, es una comparación. El evangelio de Mateo tiene muchísimas de ellas, más que los otros evangelios, mucho más que los otros evangelios. Algunas son muy pequeñas, otras son como cuentos que usan imágenes de la vida diaria de la gente para dar un mensaje y provocar así su reacción. Por medio de parábolas, Jesús enseña, educa, denuncia, revela, amenaza, etc. En Mateo, todo el capítulo 13 nos habla del reino de Dios por medio de parábolas. Tenemos la parábola del sembrador, el trigo y la mala hierba, el grano de mostaza, la levadura en la masa, el tesoro, las perlas, la red de peces. Tenemos el relato del padre de familia y así. Ahora les invito a leer una parábola que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del verso 1 al 23. Del evangelista Mateo. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones y parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en el medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan no entenderán, por más que mire no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces, no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los escantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 más.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar, estimados hermanos, la parábola del buen sembrador. Pero no solamente eso, sino que hay algo peculiar. Esta parábola Jesús lo interpreta. Jesús en esta parábola del sembrador nos da una interpretación de lo que significa cada uno de ellos, de modo que está sumamente claro. Veamos más de cerca este contenido. El pueblo de Israel esperaba con gran expectativa la llegada del Mesías, especialmente la llegada del reino. Estaba ansioso por escuchar hablar del reino, quería ver señales concretas. Jesús, que estaba atento a la realidad de la vida, de las expectativas del pueblo, también de las costumbres de la gente, aprende de la sabiduría y el lenguaje popular. Para hablarles del reino de Dios, utiliza imágenes, comparaciones y símbolos de la vida. Explica el reino de Dios mediante parábolas. En estas parábolas Jesús nos dice que el reino de Dios es algo misterioso, escondido, oculto. Pero Jesús nos revela y nos da a conocer la realidad del reino de Dios. Eso que está oculto ahora ha sido manifestado. Primero se dirige al pueblo y después les explica a los discípulos esta parábola. Ellos, los discípulos, irán comprendiendo con la ayuda de Jesús lo que es la realidad del reino. Entonces, en esta parábola que hemos escuchado, aparece mucho la vida: sol, tierra, semillas, sembrador, piedras, ave, etc. ¿Cuánta vida está en esta parábola? Nosotros, para comprender la parábola y lo misterioso del reino, debemos fijarnos en la vida del tiempo de Jesús y también en nuestra vida. Estimados hermanos, hemos revisado aquí acerca de esta importancia de la parábola del reino, que nos va a dar una serie de parábolas el evangelista en el capítulo 13, las cuales forman esta tercera etapa, las parábolas del reino, que por medio de imágenes como la luz, el sol, la semilla, las piedras, nos quieren explicar qué es lo que debemos hacer para vivir en el reino de Dios, qué debemos hacer para aceptar nosotros el reino y que el reino en nosotros dé fruto abundante. De modo que Jesús instauró el reino de Dios que trae libertad, justicia y vida para todos. Esta lucha por la justicia enfrenta muchos obstáculos, pero el resultado será feliz. Muchos no logran entender la parábola porque están seducidos por el poder, la riqueza y el prestigio. Jesús nos enseña acerca de lo más misterioso, lo más hermoso del reino de Dios a través de palabras sumamente sencillas que están al alcance de toda la población. Hasta aquí hemos revisado estas parábolas que Jesús utiliza para enseñar, educar y denunciar y también revelar lo mejor del reino de Dios.